Hola, muy buenas a todos. Hoy estaremos en directo con TruthACAT en un momentito. Vamos a hacer un poquito de tiempo mientras se conecta la gente. Tengo un par de cositas hoy además que comentaros antes del directo. Además, este va a ser el primer directo multipersona. Vamos a estar 4 personas hablando. Espero que no haya ningún problema técnico y que todo salga bien. Hola, Fishing de Perines. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya se están empezando a conectar las primeras personas por aquí. Esperaremos, nada, un par de minutitos y enseguida os comento de qué hablaremos hoy. Hola Isa. Hola Vane, que veo que te conectas por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Yo hoy he tenido muy buen día, la verdad, no me puedo quejar. Espero que vosotros también hayáis tenido un buen día. Muy buenas, ¿qué tal? Esperaremos también mientras se conectan Jesús y Satur. Isa ya he visto que está por ahí. Cuando estéis por aquí, chicos, me dais un toque. Antes voy a hacer un par de menciones. Antes que nada, me gustaría destacar que este fin de semana se ha celebrado el Campeonato Nacional de Pesca Mosca en Lago. Y tengo que dar mi enhorabuena, mi más sincera enhorabuena al equipo de la selección catalana que han acabado con medalla de oro y sobre todo dar la enhorabuena por la parte que me toca porque son compañeros de Sociedad de Pesca, a Paco Cabrera, a Marc Atsuar y a Santi Medina por esas medallas de oro y la medalla de bronce también de Paco Cabrera. Muy orgulloso de ser compañeros vuestros de sociedad. Ahí estamos con vosotros, chicos. Veo que por aquí Chus también se ha conectado, Satur también. Nada, un minutito más. Quería hacer otro comentario. Este pasado sábado también cerramos el coto del Ribagorsana para hacer una limpieza voluntaria de socios. La verdad es que recogimos mucha basura, entre 350 y 400 kilos de basura. La gran mayoría de esa basura eran latas de cerveza, desgraciadamente, y muchos restos de cajas de aparejos de pesca, etcétera, etcétera, botellas de agua, como os podéis imaginar, pero sobre todo, como os digo, lo que más me sorprendió era la cantidad de miles de latas de cerveza que los desaprensivos tiran a la orilla del río o al mismo río. Por favor, hemos dejado el coto bastante limpio, respetarlo. Cuando vengáis a pescar, disfrutar mucho, pasarlo muy bien, pescar mucho, pero por favor, no ensuciéis, respetar a las truchas, tener cuidado cómo las manipuláis, manipularlas lo mínimo posible y devolverlas al agua. Y sobre todo recordaros también, para los que no hayan ido nunca al coto de Alfarrás, del Ribagorsana, que solo está permitida la pesca con mosca con anzuelo sin muerte o con cucharilla con anzuelo simple sin muerte. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias y para todos los que algún día encontréis en vuestros ríos algo de basura en la orilla, pues ya que hay tanto desaprensivo vamos a intentar hacer algo los que no lo somos tanto por mantener esos espacios limpios. Y no me voy a enrollar más porque hoy vamos a hablar con la gente de TruthACAT, vamos a estar, como os he dicho, con Satur, con Isa y con Jesús. Ellos se definen como un proyecto de pesca colaborativa, quieren provocar un cambio de tendencia y no solo se conforman con la pesca sin muerte, sino que quieren dar un paso más allá, además, en la formación de los jóvenes pescadores de la Federación Catalana de Pesca Esportiva y Casting. Así que nada, chicos, os voy a invitar ya por aquí. Vamos a ver si me aclaro. Voy a ir añadiendo primero a Isa. Cuando quieras te puedes añadir. Voy a añadir a Jesús. Jesús Reina, aquí lo tenemos. Envío invitación, Jesús, la tienes por ahí. Y ahora vamos con Satur, TruthACAT. Ahí estamos. Hola. Hola. Vale, está Hola, ¿qué enviada tal? también la invitación a Satur. A ver, por aquí, chicos, veo una cámara en negro solo. Imagino que es un tema de la conexión y que tardará
un poquito en entrar la imagen. Como os digo, es la primera vez que vamos a hacer un directo múltiple. Espero que funcione bien. Veo por ahí un ordenador y un mueble, creo. Hola, Chus. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. A ver si se añaden Satur y Isa. Veo a alguien, no sé si es un mueble o algo, creo que está la cámara para el otro lado. ¿Y ahora qué tal? Ahora, perfecto. Te veo Vale, perfecto. muy bien, estupendo. A ver, que envío a Satur otra vez. Creo que está enviada. Sí, está enviada. Hola, Satur. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Me he hecho un poco de lío. ¿Te has hecho un poco de lío para entrar? Bueno, no, porque la cámara, porque me salía la cámara trasera. Vale, vale. Pues faltará solo la Isa, por un momento. Le he enviado la invitación y enseguida comenzamos. A ver, Isa, te voy a enviar de nuevo. Te invito de nuevo, Isa. A ver si ahora seguimos. Un poco complicado hacerlo para 4 personas, pero vamos a resolver rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jesús, Satur, ¿cómo bien? Pues Bien. después de un día intenso de trabajo, de campo, pues ya pues con ganas de hablar de pesca y de ríos. Que por cierto, Muy bien. ya que estás intentando la conexión ahora que nos falta Isa, he visto dos ríos espectaculares, dos ríos secos y que bajan que parecen el Noguera Pallaresa. Me refiero al río Gorgos y al río Algar, en la provincia de Alicante, bueno, al norte de la provincia de Alicante, la Marina Alta, el Algar en la desembocadura en Altea, y lleva un caudal impresionante, una auténtica locura. Ríos que siempre normalmente van secos y que van cargadísimos de agua, porque ha llovido por esta zona. Yo ahora mismo estoy en Denia, en Alicante, y ha llovido una barbaridad. En Baidebo, en el mes de marzo, llevamos ya 1.000 litros metro cuadrado. Es una locura, ¿eh? Las Casi nada. cifras que han los últimos días por las zonas de Alicante es una locura, es histórico, ¿no? Prácticamente la cantidad de que han caído. Sí, además ha llovido fenomenal, ha llovido muy bien, pues poco a poco, de forma continuada, Sí. porque aquí suele llover de forma torrencial y hace estragos en los temporales, pero esta vez no, esta vez ha llovido de maravilla. A ver, acabo de reenviarte la invitación, ¿vale? Que tiene que salir por ahí en la parte de abajo, tienes que darle a aceptar el directo. No, no, una pasada. Y Satur, aprovechando que te tenemos aquí, ¿qué tal este fin de semana la presentación en Valencia? Satur, ¿Satur? Sí, sí, sí. Es que te oía fatal, no sé qué he hecho. Vale, ¿me escuchas bien ahora? Ahora sí. Vale, estupendo. Nada, me decía que ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo fue por la anillo, la competición? No te he entendido lo que me decías. Hay mucha reverberancia, no sé por qué. ¿Te escucha muy mal? Mira, voy a hacer sí, una cosa. Yo me voy a poner unos cascos de móvil para ver si así conseguimos atenuar un poco ese reverb. Voy a buscar los cascos y ahora. Jesús, ¿tú lo oyes bien? te escucho bien a ti ahora, pero a él sinceramente lo estaba escuchando fatal. Y creo que no soy el único, que estamos todos igual. No. A ver, Distancia. vamos a ver. Hay eco. No sé si es debido a que tenemos esta conexión múltiple o... Podría ser. ¿Qué tal me escucháis ahora? Ahora bien, Ahora ahora bien. va bien. ¿Sí? Ahora bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vale, pues ya lo siento. A ver, vamos a ver si conseguimos que Isa
se conecte. Me acaba de enviar una invitación ella a mí para unirse. Le acabo de dar. A ver, ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Me ha costado. Hola Isa, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Bien, bien, por fin. La Sí, tecnología acompaña. sí. Las cosas, Bueno, ya las está, cosas ya del está. directo. Bueno, primero, Prueba superada. ¿me escucháis bien todos? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente, ahora sí. La gente que está viendo Ole. el directo, la gente que Muy nos bien. está viendo por aquí en el chat, si me puede confirmar que tenéis buen audio. Y nada, antes que nada, agradeceros que queréis pasar este ratito charlando conmigo. La verdad es que yo os había conocido a través de Instagram, había mirado alguno de vuestros posts y demás, pero aún me entró más curiosidad cuando hablé con Raúl Leralta hace un par de semanas. Me explicó además que estaba colaborando con vosotros y me explicó un poquito más de vuestro proyecto. Y entonces, para la gente que nos esté viendo, ¿qué es Trutacat? Isa, arranca. ¿Yo? Sí. Arranca. Bueno, pues Trutacat es un proyecto bueno, que se ha diseñado pensando en los jóvenes pescadores para que haya, por un lado, relevo generacional en la pesca deportiva. Entonces, un poco lo que busca es actualizar el deporte de la pesca al siglo XXI, que es donde estamos ahora, para que, entre otras cosas, sea atractivo para esos jóvenes pescadores participar en el proyecto y también para que la sociedad visibilice y entienda un poco la filosofía y o sea, la esencia de este deporte. Entonces, pues bueno, un poco no solo se basa en deporte, es deporte, mucho deporte, ¿no? Los jóvenes que participan en el proyecto son de la selección catalana de pesca. Luego después también está el tema de que lo que se fomenta es la pesca sin muerte, pero claro, no solo nos podíamos conformar con eso, sino que además está el concepto de colaborativa. ¿Y qué quiere decir lo de colaborativa? Colaborativa quiere decir que los jóvenes deportistas, cuando participan en este proyecto, lo que hacen es aportar los datos de sus jornadas de pesca para hacer una caracterización de los ríos catalanes, o sea, de las poblaciones de trucha de los ríos catalanes por el fenotipo. Entonces, bueno, esto es un poco, es deporte, es pesca sin muerte y es colaboración con la ciencia. Es una forma de hacer interesante también y visible, como he dicho, el deporte de la pesca para la sociedad, porque si no, ahora mismo quizás la sociedad está desvinculada de estos entornos rurales y fluviales como vemos los pescadores, dijéramos, y entonces es necesario que entiendan qué es la pesca en sí. Claro. No, me parece un proyecto súper interesante el vuestro y además ya hace como unos 4 años, ¿no?, que empezasteis con este proyecto. Bueno, sigo yo, cuando queráis alguno de los demás hablar, ¿eh? Sí. Jesús, hace unos 4 pues, años, ¿no?, que empezasteis con esto. Empezamos hace 4 años y empezó con una conversación a pie de río viendo a los chavales de la selección catalana, entre otros mi hijo, nuestro hijo, Mateu, y Satur y yo, y otros padres, evidentemente, estábamos hablando. Y estábamos hablando también un poco de la necesidad que había
de dar la mejor formación a estos chavales y que merecían disponer de una formación en cuanto a tecnificación, unos recursos mínimos, pero necesitábamos hacer cosas para eso, ¿no? Para conseguir esos recursos y poder formarlos como realmente merecen, ¿no? Porque lo hacemos, al final los Paganini somos los padres, evidentemente, eso está claro y eso debe ser así, pero necesitamos apoyo para aprovechar todos esos chavales que se pueden acercar a los ríos y que se pueden acercar a la pesca. Para disfrutar, para divertirse, para hacer deporte y también para competir. Y eso exigía el intentar conseguir recursos y también que fuera atractivo para ellos. Entonces ahí se abrió un debate, empezaron a surgir ideas y al final yo creo que acabamos tratando pues un poco vamos a decir, la carencia que tiene nuestro deporte, o no es la carencia porque realmente es el valor añadido que tiene nuestro deporte, pero estaba por explotar. Y es todo el factor ambiental. Y con la captura y suelta no era suficiente, no es suficiente. La captura y suelta, en definitiva, es una pesca deportiva, es una pesca responsable, pero el factor ambiental, el valor ambiental de la pesca es lo que nos hacía falta desarrollar y entonces empezamos a hablar de territorio, a hablar de espacios vulnerables, hablar de cambio climático, vulnerables como son los ríos, más vulnerables que los ríos y más valiosos, es donde se concentra la máxima belleza de las montañas, en los ríos. Y entonces nosotros tenemos unos escenarios que sabemos que son magníficos. La pesca como deporte no es un deporte, digamos, que haga espectáculo de puertas para afuera. El espectáculo lo vivimos nosotros, los pescadores, y sabemos que es una auténtica pasión, ¿no? Y cuando pruebas lo bueno no quieres otra cosa. Pero teníamos que hacer algo para que atraer a la sociedad y atraer a los más jóvenes. Y eso, con un proyecto así, lo hacemos por la vía del conocimiento. Los dispositivos móviles, las nuevas tecnologías, las bases de datos, porque estamos en la era del Big Data. Y entonces la pesca no se podía mantener al margen. Y es un proyecto, pensamos, de innovador, pionero, y es un proyecto de Agenda 2030, que tanto se habla. Incluso hay un ministerio. Pues ahí estamos nosotros, con la pesca con mosca, con un proyecto de Agenda 2030. No, es que es muy, muy interesante el cómo habéis enfocado el proyecto tanto en obtención de datos como comunicar esos valores tanto del deporte como la conservación del medio ambiente a las nuevas generaciones, ¿no? de los pescadores y de los pescadores federados y de competición. Y en este caso, Satur, tú te encargas, digamos, más de la parte de lo que sería la pesca en sí, ¿no? Dentro de todo el proyecto. Bueno, la pesca, sí. Vamos a ver, yo digamos que represento a lo que es la Federación Catalana, ¿no? Y lo que pretendemos es tener pescadores de futuro. Pescadores de futuro tanto a nivel pescadores de competición como pescadores lúdicos, pero que sean que vayan conforme a los tiempos actuales, ¿no? Y entonces, pues lo que hacemos es, dentro de lo que es la Escuela de Salmónidos de la Federación Catalana, pues formar a estos pescadores, pues eso, en estos valores ambientales y valores deportivos, los conjugamos como podemos, utilizamos las redes sociales, hacemos jornadas de tecnificación, hacemos competiciones, pero bueno, el fin último para la federación es formar pescadores deportivos para la actualidad, o sea, y para el futuro. Y es súper curioso también lo que decía Jesús antes del Big Data, ¿no? De crear ese Big Data de los ríos catalanes, tanto por población de truchas, con también una implicación de la cartografía de los mismos, ¿no, Jesús?
Sí, sí, sí. De hecho el Trutacat es un proyecto con una base técnica muy sólida, donde estamos trabajando con bases de datos. Tenemos bases de Ujú, datos que generamos los propios pescadores distribuidos por toda Cataluña, especialmente por ujú, toda la zona del Pirineo, Lleida, Girona, etcétera. ujú, Y tenemos a los pescadores distribuidos por cuencas. Y entonces ellos van haciendo sus jornadas de pesca. La acción de pesca ujú, no varía, es exactamente la misma. Es decir, son voluntarios, pero la acción de pesca es exactamente la misma. Solo que cambia una cosa, que es la observación ujú, de la captura. Toda esa información al final de la jornada va a un cuaderno de río, que es un formulario, donde hay toda una serie de datos a incorporar. ujú, Y especialmente con una diferenciación en cuanto a los fenotipos. Fenotipo ujú, de trucha mediterránea, ujú, atlántica, híbrida, etcétera. Pero además con un geoposicionamiento que está vinculado a lo que es la propia cartografía en este caso, de la Generalitat de Cataluña, que podría ser ujú. de cualquier otro lugar. Aquí Sí. partimos de la base que hay unos estudios previos de correlación entre el fenotipo y el genotipo, es decir, lo que Ujú, vemos y lo que el laboratorio nos dice. Nosotros, evidentemente, no hacemos pruebas de laboratorio. Para eso está la sí. administración, para eso está la Ujú, ciencia, la universidad, etcétera. Nosotros lo que hacemos es pescar, es hacer deporte y observar y aprender, porque este es un proyecto de voluntariado, de sensibilización, pero ojo, fundamentalmente es un proyecto de aprendizaje que sirve para que los jóvenes aprendan y también para que los adultos aprendamos. Y ujú, aprendemos constantemente. A medida que vamos avanzando con este proyecto, todos, yo mismo, estamos aprendiendo cosas realmente increíbles. Y lo ujú, hacemos con esa observación. Llegan en formato digital toda esa información a una base de datos que en definitiva es una hoja de Excel. La hoja de ujú, Excel se transforma y aquí es donde entra Isa con todo su análisis magnífico de datos en un Access, que además el pescador ujú. tiene un retorno con un informe respecto a los datos de toda la temporada, de todo lo que ha ido Claro, introduciendo. claro. Cruzamos bases de datos con Ujú, sistemas de información geográfica, nos permite hacer mapas, por ejemplo, ujú, de calidad de ríos, porque los salmónidos, en definitiva, son bioindicadores de ujú. biodiversidad, por tanto, de calidad de ese Claro. medio fluvial, pero ojo, también de cambio climático, que es muy importante, porque las truchas tienen unos parámetros vitales bastante limitados, es decir, por encima de los 21 grados, pues lo pasan francamente mal. Y Ujú, por tanto además está relacionado con los caudales y otra serie de cuestiones que pasan en los ríos y nos advierten perfectamente de cualquier tipo claro. de afección derivada del cambio climático. Ujú, Por ujú, tanto, ujú. es interesantísimo los resultados que obtenemos Sí, y sobre todo sí, esos lo datos es. para la administración. ¿No? Y también para el papel del pescador que os pasa esos datos, luego al final del año tener un access, ¿no? Un cuaderno que vendría a ser como un diario de pesca de todo lo que ha pescado durante el año, ¿no? Que de eso te encargas tú, Isa. Sí, bueno, o sea, el cuaderno de río sirve o sea, el cuaderno de río, o vamos a decir, este diario del Sí. río, porque el cuaderno del río le llamamos a lo que, a donde los pescadores van introduciendo las observaciones y Ujú, luego se van enviando como unos informes más o menos mensuales de lo que van haciendo. Entonces, claro, esto por un lado sirve también a Satur como capitán para ir orientando a los jóvenes, ¿no? Tendrías que mejorar en esto, o bueno, él eso ya es de lo que él se encarga, o sea, básicamente, pues es con los datos ujú, hacer esa especie de diario que sirve para el seguimiento deportivo y luego después también para el pescador le sirve pues un poco eso, ¿no? ujú, Para analizar, para recordar y para ver qué tal ujú, va evolucionando su trayectoria o en qué ríos pues le están funcionando mejor unas cosas u otras. O sea, al ujú, tenerlo recogido,
pues claro, sirve para ese seguimiento individual. O sea, aparte luego después, claro, ya se hace ese análisis en conjunto de todos los datos de todos los esos pescadores. datos, ¿no? Cruzarlos, ¿no? Sobre el mapa y decir, bueno, pues aquí tenemos una población X. Me parecería muy interesante que dieseis un par de apuntes solo de cómo podemos distinguir los pescadores a simple vista el fenotipo mediterráneo del Atlántico. Sí. Bueno, nosotros utilizamos un Se ha cortado un momentito la conexión. Se perdió. forestal. Sí, porque Se ha cortado, Satur, un segundito. Ahora ha vuelto. Bueno, digo que ahora ha vuelto. utilizamos un documento de la Generalitat, de la Consellería de Agricultura, que está hecho por Aparici, que lleva ya muchos años, y esa es la referencia que tenemos. Entonces, pues para saber si una trucha es mediterránea o es atlántica, lo primero que se le miran son los puntos que tienen en la cara, ¿no? En la cara, aproximadamente más de 12 puntos, pues ya te indica que es mediterránea. Si hay menos, pues podría ser atlántica y tal. Otra característica es en las aletas, tanto en la dorsal como en la caudal, pues que tengan una raya negra, ¿no? O sea, la trucha atlántica, sobre todo las del Valle de Arán, si has pescado en el Valle de Arán o si alguien ha pescado, se diferencia totalmente porque esas truchas son atlánticas. Entonces en la aleta se les ve perfectamente. Luego las pintas, pues suelen ser más grandes, suelen tener menos, y las truchas mediterráneas tienen como 3 franjas oscuras, no siempre. Y luego, donde tenemos más dificultades con los alevines, de trucha atlántica o mediterránea, claro. pero también hay un sistema de medirlo, o sea, cuando hay 14 rayas verticales, o sea, más de 12 rayas verticales, podría decir que es mediterránea y menos es atlántica. En el cuaderno de Río, cuando despliegan en el móvil, aparece ese documento y lo pueden ir siguiendo si tienen dudas. Vale. Y después también le hacen una foto y la suben a la nube. Y tal. Pero nos basamos en un documento, pues el que utiliza la administración o el que nos ha proporcionado la administración. Si algún día nos piden más, pues ahí estamos dispuestos a cambiar. Es muy curioso por lo de los puntos. La verdad es que alguna vez sí que le he contado los puntos a alguna trucha en la foto y eso, y no lo sabía, que con más de 12 puntos hay muchas probabilidades de que esa trucha sea mediterránea. Sí, son más de 10 puntos en el opérculo. Más de 10, vale. Más de 10 puntos en el opérculo, pero también esa manchita negra que dice Satur en la aleta, en la dorsal y en la anal, y que la mediterránea no la tiene, o la mediterránea solo tiene una blanca. Luego las pequeñas es también hay unas rayitas que las distinguen, los alevines, me refiero, las truchas juveniles, mejor dicho. Tienen unas rayitas transversales que si es entre 8 y 15, pues es mediterránea, si es menos, pues estamos hablando de una atlántica. Entonces puede haber parámetros de ambas, que es lo normal, porque por ejemplo, en Cataluña nosotros estamos en la zona de la cuenca del Ter, tenemos un grado de introgresión genética bastante importante, entonces lo que encontramos es mucha trucha hibridada, entonces encuentras parámetros de una cosa y de la otra. Al principio puede ser un poco que pues la foto dices, es fácil, y ves el cartel y dices, fácil, esto está chupado. Luego vas al río, cuando capturas la trucha y la miras, pues acabas pensando y diciendo muchas tonterías. Pero claro, necesitas un poquito de experiencia. Pero está bien, tenemos un grupo de WhatsApp, los voluntarios, y entonces vamos compartiendo y vamos saliendo de dudas y tal. Y al final resulta que es bastante sencillo. Y incluso nos anima a ir a pescar a determinados sitios que a lo mejor no son los mejores desde el punto de vista deportivo, pero nos apetece ir por la curiosidad de qué vamos a obtener ese año allí. De conocer, ¿no? La población de truchas que hay en esas zonas, aunque pues haya menos cantidad de ellas, sea más difícil o a nivel deportivo pues no interese tanto, ¿no?
Claro, pero porque Jordi además piensa una cosa, nosotros los pescadores en general llegamos a sitios donde no llega la ciencia, donde no llega la administración. Es que la Eso pesca es verdad. eléctrica no se puede hacer en todas partes. Ujú, Nosotros sí llegamos. Lo que pasa es que tenemos una forma de ser un poco, vamos a decir, introvertida, no nos gusta compartir mucho y ujú, si lo compartimos a lo mejor no decimos toda la verdad, pues no. Aquí en este sistema que tenemos, la gente debe saber que los datos están protegidos, es decir, cumplimos estrictamente con la protección de datos, eso ujú, está clarísimo. Pero compartimos una información con un cuaderno de río, que es un cuaderno de bitácora del pescador, pero además, ujú, que además es un cuaderno de trabajo, porque hay información en ese cuaderno de río, en ese cuaderno digital, que está en los dispositivos móviles de todos los voluntarios de Trutacat. Por ejemplo, aparte de esa información del fenotipo, para relacionarlo con el genotipo, con unos dibujos, unas explicaciones y demás, tenemos dos enlaces a esos sistemas de información geográfica. La Generalitat ujú, hace un par de años, creo recordar, 2 o 3 años, tiene una herramienta digital que se llama Pescat para ujú, que te ayude a ubicarte con un sistema GPS y tal y saber los tramos libres, los acotados. Pero nosotros, antes de incluso de que la Generalitat lo sacara, nosotros también lo sacamos para nuestro trabajo y tenemos ujú, un enlace que es muy sencillito y que funciona de lujo, que ahora ya lo hemos actualizado con la cartografía de 2022. Además, hemos introducido las cuencas, porque la Generalitat nos pide la información, los datos, por cuencas, más que cuencas ujú, hidrológicas, que también son cuencas de gestión piscícola, sobre todo por el tema del Ebro, el Noguera Pallaresa, ujú. Ribagorsana, el Segre, etcétera. Y entonces nosotros vamos dando los datos de esa forma. Ese cuaderno de río dispone de toda esa información que es muy útil para cualquier pescador. Sí, sí. Sí que lo es. Oye, y para todos esos padres de futuros pescadores que nos estén viendo y quieran apuntar a sus hijos, ¿qué pasos deben seguir? ¿Qué requisitos son necesarios para entrar en Trutacat? Bueno, lo primero que tienen que hacer es contactar conmigo, ¿no? No solamente Ujú, los chavales, sino también los adultos que quieran ser voluntarios. Lo primero es contactar y entonces yo les explico. ujú, Este es un programa que es de la Asociación de Clubs de Pesca de Cataluña y de la Federación, ¿vale? ujú, Y entonces, claro, somos entidades serias y hacemos las cosas en serio. Quiero decir que tienen que estar federados. Todo el mundo tiene que estar federado porque ujú, precisamente por eso existe lo de la protección de datos. Los datos están cuidados por la federación y ujú, cuando aportas los datos de las federativas, claro, o sea, el ujú, DNI, la edad, etcétera y tal. Entonces, tienen que estar federados. ujú. ¿Cómo te federas? Pues a través de un club de pesca, que es la única manera que hay de federarse. No te puedes federar a través de la federación ni por libre, tiene que ser a través de un club de pesca, Ujú, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya, si quieres estar, pues puedes participar en las jornadas de tecnificación, los menores, ¿eh? Y ujú, si quieres competir, pues puedes participar en las jornadas de, de competición. ¿Qué se hace en la ujú, jornada de tecnificación? Pues se dan clases, pues monitores internacionales de la Federación Internacional de Lance. ujú, Ismael Jurado, el cabeza, está en el comité de la federación. Y, también lo que pretendemos es que los deportistas que están ya o bien al final de su carrera, de la categoría de másters o de la categoría absoluta, que están en la élite, mundialistas, gente que van a los campeonatos de Europa, etcétera, pues que ujú. puedan enseñarles a estos jóvenes y así nos beneficiamos todos, porque Claro. se beneficia el instructor, se beneficia el alumno y se beneficia la federación porque está haciendo ahí pues una labor de formación, que es lo que Ujú, pretendemos. ¿Vale? O sea, que se ujú. pongan en contacto conmigo a través del Instagram, por teléfono y tal. Si pones en Trutacat En en Google. las redes, en Sí. el San Google, Ujú. aparece el San Trutacat Google por todos lados. bendito. O sea.
Sí, Sí, sí. sí. Sí, en la web de la Federación Catalana de Pesca Esportiva y Casting tenéis un apartado que es de Trutacat. Igualmente, si escribís Trutacat con doble T al principio en Google, os sale un enlace directo y ahí tenéis un poco de explicación de quién son, las vías de contacto y demás. Imagino que durante estos 4 años el proyecto habrá ido evolucionando, ¿no? Y habrá ido creciendo en alguna manera. ¿Cuál sería vuestro siguiente paso? ¿Cómo os gustaría que evolucionase este proyecto? El reto que tenemos este año, sin ir más lejos, es decir, primero fue una idea a pie de río, ¿eh? Y con los Una chavales charla. pescando. Sí, después bueno, vamos a ver esas aplicaciones, vamos a ver si somos capaces de hacer eso. Porque teníamos que montarlo todo. Y bueno, y lo montamos. Luego lo tuvimos que testear y funcionó. A partir de ese momento empezamos a implantar, bueno, el proyecto está implantado, evidentemente, porque funcionó, estábamos muy contentos, no lo sabíamos, es decir, podíamos estrellarnos en cualquier fase de ese desarrollo. Y ahora, este año, nos encontramos, yo creo que esperemos que en un punto de inflexión. Un punto de inflexión porque este año que son 4 años, ¿eh? Es decir, que aquí hay muchísimo trabajo, muchísimas horas y mucha ilusión invertida. Este año nos encontramos en la fase, yo creo, de implementación, que es la definitiva. Y la implementación es que este proyecto nació también con unos objetivos de esos recursos que hablábamos. Y los voluntarios deben tener un retorno. Y el proyecto y el mundo de la pesca y nuestro colectivo merece un respeto desde las administraciones públicas, desde la empresa privada, bueno, por parte de la sociedad en general, pero nos lo tenemos que ganar. Y entonces estamos generando datos que son muy valiosos, que son muy importantes, con mucho criterio, con rigor. Y ahora, por fin, la Generalitat de Cataluña, es verdad que hemos pasado una época de pandemia, estábamos probando cosas y tal, pero ahora ya estamos funcionando plenamente. Entonces, ahora la Generalitat de Cataluña hemos tenido reuniones con ellos, tiene, al parecer, una apuesta firme que esperemos se materialice en muy breve tiempo. Probablemente hablamos de, no sé si de días o semanas, pero esperemos que así sea. Además, con el apoyo incuestionable de la ASPEC, la Asociación de Clubes de Cataluña, y de la propia Federación Catalana. Y entonces ahí estamos, en esa fase de implementación, que quiere decir obtener también esos recursos para que los pescadores tengan un retorno más allá de los propios informes que van teniendo y poder desarrollar acciones mucho más potentes, ¿no? Lo bueno de este proyecto es que es replicable y es replicable en otros territorios. Quizá algún día veremos ¿Se ha puesto alguien en contacto interesado en replicar el proyecto o en hacer algo semejante en alguna otra comunidad autónoma? Sí, bueno, yo he recibido, claro, como vas a los campeonatos de España con las selecciones y tal, pues te hablan, hay interés. La Federación Española tiene interés en implementarlo. Pero también otras federaciones territoriales me han llamado y cómo lo montáis, cómo lleváis las escuelas de pesca y tal. Y bueno, de momento al objetivo estamos todavía, ¿vale? Ya lo veremos. Dentro de un par de años, yo creo que este año, un par de años lo tendremos. Veremos si el proyecto ya acaba de triunfar. Por voluntad no será. Sí. No, es increíble el trabajo que hacéis y además también colaboráis con universidades, con la Universidad de Vic y demás, ¿no? En el tema de toma de datos científicos. Y eso, Isa me parece la contacto en el tema. Sí, aquí, bueno, en Cataluña está el Centro de Estudios de los Ríos Mediterráneos, que está vinculado a la Universidad de Vic.
y entonces ellos, pues bueno, realizan investigaciones y entonces, claro, el interés es poder colaborar. Uno de los fundamentos o de las bases de Trutacat es el de la colaboración, y la colaboración no es solo, o sea, es colaboración a muchos frentes, es colaboración entre los pescadores, es colaboración intergeneracional, es colaboración entre con la universidad, es colaboración con la administración, es colaboración con la sociedad. Es decir, si no se comparte, al final acabas quedando reducido a la invisibilidad. Claro. Entonces, a veces ser invisible puede ser una estrategia interesante, pero quizás en el caso de la pesca creo que esta invisibilidad lo que está generando es una falta de interés quizás y de desconocimiento por parte a lo mejor de jóvenes o de niños y de familias, de que es un deporte muy interesante, que además permite un aprendizaje vivencial, es decir, no, o sea, a pesar de que se utilizan pantallas, se aprende tocando, se aprende viendo, se aprende directamente. Y esto hace que esos conocimientos que tú adquieres con ese aprendizaje vivencial tengan una huella que sea mucho más importante que cualquier otra cosa que te puedan explicar o que puedas aprender en vídeos, pantallas, documentales o jueguecitos de maquinitas. Al final se aprende experimentando, se aprende en el río, ¿no? Y además esta función que cumplís de darle un valor social a la figura del pescador, ¿no? Porque como decía Jesús antes, al final los pescadores llegamos a muchos sitios, vemos muchas cosas que mucha gente, sobre todo la administración, en muchas ocasiones no se da cuenta de qué está pasando, ¿no? Me invento una situación hipotética. Pues en un río hay un hongo X que está afectando a las truchas por lo que sea, pues al final los primeros que lo vemos somos los pescadores, ¿no? La gente de a pie o la gente que no va mucho al campo, esas cosas, pues a lo mejor no se fija mucho, pero los pescadores, pues a veces notamos. Nosotros el otro día notamos, por ejemplo, que en un tramo de río de golpe habían desaparecido todas las algas y nos pareció raro, ¿no? Intuíamos que podía haber sido quizá algún vertido de purines, de alguna granja de cerdos, algo que hubiese hecho cambiar los nitritos en el agua. No sabemos la explicación porque nosotros no tenemos los medios ni el conocimiento suficiente para valorarlo, ¿no? No somos biólogos. Pero sí que había una diferencia notable en el suelo del río en un tramo en concreto de unos 100, 150 metros en los que la corriente era la misma, ¿no? Y nos pareció curioso ese cambio de las algas, que el río parecía que como que no tenía vida en ese tramo, ¿no? Y dices, jolín, al final es la misma agua que corre, algo ha pasado ahí, algo ha pasado en el río y es muy interesante eso, el que hagáis de esta nueva generación de pescadores pues también un enlace con la ciencia para tener una mejor información y por tanto una mejor gestión de los hábitats fluviales, ¿no? Acuáticos en este caso, que son tan importantes, ¿no? Porque me decías el otro día en la conversación previa que tuvimos, Jesús, que además era un dato que yo no conocía, que por ejemplo un árbol de ribera, un árbol del río limpia mucho más CO2 que un árbol que pueda tener yo en la montaña aquí al lado de casa, ¿no? Sí, claro, eso está cuantificado y además no solo cuantificado, sino también reconocido. Hay todo un sistema europeo de determinadas empresas que son especialmente contaminantes, con ese criterio ambiental de quien contamina paga y esas cosas. Pues hay empresas, por ejemplo, de la automoción, de la cerámica, que realmente tienen que compensar sus emisiones de CO2 y entonces tienen que comprar para esa compensación tienen que comprar, y eso es una política europea y que va más, cada vez va más, es muy importante, a nivel de bosques certificados y los ríos y los bosques de ribera son precisamente las mayores compensaciones. Por eso es que tenemos la suerte de practicar un deporte en unos escenarios medios fluviales
que son, ya digo, es lo mejor que tenemos en el medio natural. Es donde se concentran los máximos valores de belleza, también de vulnerabilidad. Y por eso teníamos que dar este paso de qué es lo que necesitaba el mundo de la pesca, darle una vuelta más al asunto y buscar ya no esa sensibilización, que estamos sensibilizados todos, ¿no? O intentamos estar todos sensibilizados, sino también el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento al colectivo de pescadores y a la sociedad en general. Y sería una lástima ir a pescar, divertirse y no tener esa sensibilidad para detectar ciertas cosas. El río, la naturaleza, hay que saber leerla. Nuestros chavales, nuestros jóvenes que tenemos en la selección catalana, tenemos la suerte de que le damos tanta importancia a la técnica de pesca, a su eficacia competitiva y tal, como a su capacidad de leer la naturaleza, porque los estamos formando y tenemos debates interesantísimos, pero interesantísimos de cosas que ocurren, como lo que tú comentabas de las algas y demás, lo hemos visto, lo hemos detectado. También con la pandemia nos ha ayudado a sosegarnos un poco, a observar con más detalle y hemos sido más receptivos. Pero con el Trutacat estamos obteniendo datos que a veces que nos han llamado la atención enormemente. Y, por ejemplo, en una de las reuniones que tuvimos con el Departamento de la Generalitat de materia de pesca continental, dimos una serie de informaciones de algo que nosotros estábamos viviendo con nuestra toma de datos y se quedaron sorprendidos porque lo desconocían. Y nosotros tenemos esa información y que nos anima a volver a pescar a determinados lugares para para confirmar según qué cosas, porque ya digo que los cambios van afectando al medio y cuando vamos a pescar, no todos los años se pesca igual, se pesca lo mismo. Y cuando empezamos a hacer diferenciaciones de fenotipo, resulta que uno ya al final dices, bueno, yo en esto de Trutacat me está forzando ahora tengo más dudas que nunca. Y benditas dudas. Estamos encantados de tener tantas dudas y no tener respuesta según qué cosas, porque nos hacemos muchas preguntas. El no hacerse preguntas es un fracaso dentro de un escenario como este, tan sumamente complejo. Sí, pero al final hay cosas que, no sé, por ejemplo, como lo que te decía yo, ¿no? De lo del otro día, pues pasas con asiduidad, digamos, por allí, lo ves siempre igual y un día de repente lo ves diferente y es eso, te surge la pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Esto no está como estaba, ¿no? Y miras alrededor y ves eso, como una falta como de vegetación dentro del agua, pero en un tramo como muy concreto, tal, y ya te digo, en ese caso lo acusamos a un vertido de purines, pero claro, evidentemente nos podemos equivocar, lo que te decía, ¿no? Nosotros no somos biólogos, pero sí que entiendo que al final la gente que pasamos horas en el río nos surgen muchas preguntas, porque además un río, como decías, es muy, muy bello, pero a la vez es como muy inestable, ¿no? Y mantener esa estabilidad en el ecosistema del río muy, muy vulnerable, perdón, habías dicho. La naturaleza es una ciencia compleja, Jordi. Y si seguimos con este debate, por ejemplo, el año pasado ocurrieron cosas sorprendentes. En general, en Cataluña no fue una buena temporada de pesca, es decir, de las mejores. Pero hubo cuencas, como por ejemplo en la que nosotros estamos, que es la cuenca del Ter, donde los resultados se hicieron competiciones y demás, y no era como otros años, es decir, ni muchísimo menos. Bajó la población de trucha porque bajaron las capturas. O sea, hacemos la relación porque lo tenemos cuantificado. Sí. Pero las truchas eran más grandes. Y había menos y eran más grandes. Bueno, bien. Pero la diferencia importante, hablo de esta cuenca. En Cataluña probablemente en general y Satur tiene también la información. Y entonces empezamos con las preguntas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué? Y entonces viene y seguramente es eso, es una combinación de factores, porque unos decían, no, son es que el Gloria, los efectos del Gloria, que fue durante la freza de la trucha, fue el bajos caudales, presencia de algas filamentosas, afección a macroinvertebrados, no, los furtivos, los cormoranes, los no sé qué, pues probablemente es una combinación de cosas. Lo que está claro es que bajó la población de trucha. La trucha era más grande
Y de repente empezamos a obtener datos atípicos en cuanto al fenotipo. Empezamos a obtener capturas de Mediterránea pura, en zonas con unos grados de introgresión genética muy altos, bastante altos. Pero empiezan a salir truchas mediterráneas. ¿Y dónde están las híbridas? Nuestras amigas las híbridas, porque siempre están aquí con nosotros, ya no están, han desaparecido. ¿Qué ocurre? Pero claro, no es lo mismo lo que ocurre en los tramos medios que en los tramos de cabecera. Hablamos de unas zonas de media y alta montaña, pero no me refiero a tramos medios de salmónidos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque resulta que con nuestros datos estábamos obteniendo información de que en cabecera sí que pasaba lo mismo, bajaba la población, truchas más grandes, pero se mantenía curiosamente el linaje anterior, pero en los tramos medios no. Y había como una mayor resistencia de la trucha mediterránea pura contra de las otras. Una cosa sorprendente. Y luego, claro, curioso, sí. Y luego temas que hemos visto, por ejemplo, una de las cosas así que comento, me gusta comentar y demás, es un descubrimiento que hizo mi hijo. Fue además súper emocionante. Descubrimiento que hay que confirmar y varias veces para tener la seguridad. Y fue con ese grado de introgresión tan alto, que obtienes más híbridas que mediterráneas puras, de repente nos encontramos en una zona muy concreta de cabecera con una serie de obstáculos. Porque los obstáculos, bueno, ya decimos, los obstáculos son malos, efectivamente son malos, es una alteración de la naturaleza, son acciones antrópicas y todo lo que tú quieras. Pero los obstáculos, en ocasiones, también lo que hacen es, vamos a decir que protegen determinadas poblaciones, precisamente por el efecto isla. También pasa, hay publicaciones sobre eso. Pues en una zona en concreto nos encontramos, en una zona urbana además, pero de cabecera, nos encontramos una población de trucha mediterránea pura y empiezan a salir truchas. Mi hijo estaba pescando, recuerdo, además fue una cosa muy emotiva, muy bonita, porque había un pescador de competición, pero ya con unos ciertos años, y estaba observando. Su mujer se quería ir, ya llevaba un rato, y dice, no, espera, y estaba viendo pescar al chaval. Y yo desde fuera decía, ¿qué es? Decía, Mediterránea, bien. Mediterránea y otra Mediterránea. Chaval hizo un montón de... El hombre se acercó, preguntó y me dijo, bueno, oye, pesca muy bien el chaval, me gusta, estoy viendo cómo pesca, me lo estoy pasando bien y tal. ¿Pero qué es lo que hacéis con eso de Mediterránea? Y digo, no, pues le expliqué un poco lo que estábamos haciendo y el hombre estaba y dice, pero ¿y vosotros sabéis diferenciarlo? Y digo, sí, claro, por este motivo y tal. Pero fue un descubrimiento ahí, en esa zona, que tengamos una micropoblación de trucha mediterránea pura en una cuenca y en un río donde el grado de introgresión genética es alto. Pues es maravilloso el saber estas cosas. Y resulta que las sabemos los pescadores y la administración pues no lo sabe. Habrá que contárselo. Es nuestra obligación. Sí. No, y es que al final es eso, esas preguntas que te surgen o esas situaciones como atípicas, ¿no? Al final pues te levantan todavía más interés. Una pregunta rara que os voy a hacer. ¿Creéis que es posible la hibridación entre un arco iris y un afario? Es imposible. No. A ver, yo no soy un entendido en la materia, pero es como una vaca con un caballo. O sea, claro. Sí, que no vienen, uno es salmo truta y la otra es una especie no distintas. sé qué maikis. Sí. Aparte que las iris, bueno, son triploides cuando se repuebla en su mayoría, es decir, hay unas garantías también de seguridad sanitarias, es importante por el tema de las enfermedades y demás. Hay unos controles muy, muy serios y muy rigurosos. Por eso es mejor trabajar de forma abierta, no clandestina, con la iris, porque oye, hace falta de todo siempre y cuando esté justificado y legalmente recogido, como así está. En Valencia, por ejemplo, tenemos unos acotados de iris fantásticos y que permiten probablemente proteger otros escenarios, tramos concretos con trucha común. Ya os digo, es que el trabajo que hacéis me parece muy, 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 muy interesante, la verdad. Tanto a nivel conocimiento científico, como a nivel de la formación, los valores. Entonces, y en esto, aprovechando que hay mucha gente que nos está viendo y que pesca mosca, le quería preguntar a Satur,
¿Podrías darnos unas recomendaciones a los que pescamos truchas de cómo manipularlas? Bueno, eso ahí estamos haciendo una campaña con las historias de Trutacat y cada vez que devolvemos una trucha, pues intentamos pues transmitir ese valor ese respeto a la trucha. Pero es que no he inventado nada, o sea, es sencillamente una vez la tienes dentro del salabre, por supuesto, hay que utilizar siempre el salabre, de hecho es obligatorio utilizar el salabre en Cataluña y ahora también en Aragón, y una vez dentro se le saca la mosca de la boca, si es posible con unos forceps, o unas pincitas para que no esto, y ya está. Y no tengo que coger y levantarla y presentarla. O sea, ya está, la devuelvo. Si le quiero hacer una foto en un momento determinado, porque es un ejemplar estupendo y quiero hacerme un poco el chulo con la trucha o guardarla para mi historial, ¿no? Todos lo hemos hecho. Pues, bueno, la dejas un momento en el agua, un segundo de que te vaya a hacer la foto y dices, ahora sí, coges, la levantas un poco, sin tocar las agallas, etcétera. Todos lo sabemos, sin apretarla, sin esto, y se vuelve a depositar otra vez en la sacadera. Y si no voy a hacerme la foto, le hago la foto dentro de la sacadera, en el salabre, mucha red, y se devuelve y ya está. Yo en eso como pescador tengo que entonar el mea culpa. Tengo que entonar el mea culpa. Sí que es verdad que no, evidentemente no le saco fotos a todas las truchas que saco, pero cuando sale algún ejemplar que se sale un poco de la media, pues sí que me gusta tomar esa fotografía, pero hacemos exactamente lo que dices tú. Ya prepara el compañero con la cámara, yo estoy de rodillas con el agua, o sea, con la trucha dentro del agua en el salabre y la levantamos en ese momento y la volvemos a bajar. Pero cada vez lo estamos haciendo menos, la verdad. Bueno, yo creo que son épocas, o sea, todo el mundo ha pasado por la época de la pesca con muerte, luego descubrió la pesca sin muerte, después el hacer las fotos, bueno, pues porque te hace gracia, son y sobre todo en Alfarrás, que tenéis ahí esas truchas trofeo enormes, pues y tal, pero veo que los pescadores también, cuando han pasado por esa época, siguen progresando. O sea, no. Bueno, al final quiere evolucionando poco a poco, ¿no? Nosotros decimos un dicho, dice, hay que devolver las truchas al río, devolver al río lo que es del río, ¿no? Al río lo que es del río, eso es. Sin tocar. O sea, es un poco el lema para que quede incrustado la idea a fuerza, para que quede penetrado. Y llevamos un añito con eso y bueno, y yo ya veo que no soy el único, que no somos los únicos los de Trutacán, sino que hay más gente que también lo hace lo mismo. Incluso han adaptado lo de devolver al río lo que es del río, que es una frase preciosa que le copiamos a una política allí en el primer encuentro que hicimos, y ya está. Y es a través de eso, de las pequeñas historias de Instagram, como vamos marcando, intentando dejar imprenta, ¿no? Huella. Por aquí decía Quique Calleja que le ha parecido súper interesante el directo, que le estaba gustando mucho. Te enviamos un abrazo, Quique, por aquí. Y quería preguntarte, Isa, tú que llevas más el tema de los datos, en este caso. Bueno, es una pregunta para los tres, ¿no? Pero en este caso, Isa, que lleva más el tema de las cifras y demás. ¿Cómo veis en general la población de truchas, en este caso en Cataluña? Bueno, o sea, la verdad es que nos afecta un poco a nivel de la toma de datos, o sea, esta etapa de pandemia. Claro. Que ha hecho que quizás el primer año que empezamos fue el año que tuvimos más datos. Ahora la ventaja es que podemos ir comparando, ¿no? Unos años con otros, pero claro, siempre para que los datos puedan ser comparables siempre es necesario obtener una cierta estabilidad en el número de datos que tomas de
de cada río. En este sentido, sí que es verdad que estos años a nosotros lo que nos han servido un poco es para encontrar un poco ese equilibrio, o para ir mejorando en esa metodología, ¿no? de ir obteniendo datos que sean representativos para poder ser comparados. Y entonces, claro, quizás el dijéramos hacer un análisis así como simple de gran titular de cómo vemos los ríos, quizás para eso necesitamos, ahora ya que la metodología ya la vamos depurando, este año además, pues será necesario tener un número de datos de cada uno de las zonas de pesca para que así también ese muestreo a nivel científico tenga ese valor. Pues quizás sí que podremos tener unos datos que nos den esos valores más dijéramos, ¿no? Más claros, ¿no? Porque sí que es verdad. Y además también es verdad que también es necesario, o ha sido necesario, todo este aprendizaje, ¿no? De cómo diferenciar las truchas. Claro, quizás al principio pues no se era tan hábil en esa identificación, y entonces no sabemos si quizás ha habido falsos identificaciones incorrectas, ¿no? Porque de hecho estábamos probando el método. A nivel de cómo vemos los ríos, pues bueno, Jesús un poco ha explicado todas estas singularidades o estos cambios, ¿no? Que hemos visto, ¿no? De que, por ejemplo, el año pasado sí que es verdad que era más difícil conseguir, o sea, a nivel de la eficacia también de el cálculo un poco de el número de observaciones, bueno, yo le llamo observaciones, pero bueno, es el número de truchas pescadas o de observaciones respecto a las horas que se dedicaba, pues fue necesario seguramente dedicar más tiempo para conseguir esas observaciones. La misma cantidad de 2 horas. La misma cantidad. O sea, a nivel general, quizás eso pudo ser, bueno, quizás no en todas las zonas, sí que es verdad que ha habido cuencas donde eso se ha visto con mayor intensidad. Pero bueno, en definitiva sí que a nivel de esperanza sí que es verdad que observamos esos cambios a final de temporada que demostraban que había relevo, es decir, que no es que las truchas habían desaparecido. Sí que es verdad que el pescador más tradicional o que lleva mucho tiempo pescando siempre explica, bueno, perdón que hable así también desde un punto de vista de la observación y de escuchar conversaciones y tal, ¿no? De las batallitas, ¿no? Que ahí digo estamos. yo, de siempre, ahora ya, antes sí que había truchas en este río, antes sí que había truchas, y siempre es esa historia. Sí. Pero dices, bueno, realmente las técnicas de pesca también han cambiado. Quizás, ¿por qué es tan importante coger muchos peces? ¿Por qué no es interesante plantearte esos retos, ¿no? De no la trucha grande, muchas truchas. Quizás también debemos empezar a plantearnos otros retos, porque claro, ya al final no sabes si antes había muchas truchas, era de la fantasmada esa de yo, ¿cuántas has cogido tú? Yo 80, yo 90, yo 100, ¿no? Bueno, todo evoluciona, pero creo que también deberíamos plantearnos esos retos a nivel ya no solo, pues bueno, ¿no? Si cojo más truchas, menos truchas, más grandes o más pequeñas, sino qué me aporta a mí la pesca y qué puedo yo aportar a los ríos, ¿no? A nivel de esas observaciones, esos cambios, esas detecciones, cómo puedo aportar toda esa información para conseguir
que si realmente tiene que haber más truchas, si puede haber más truchas, realmente las haya, Claro. porque yo he contribuido a ello, no solo a ese disfrute individual de Sí. trucha más grande y mucha trucha. Ujú. Perdón que hable así, a lo mejor, No, ya os no, digo, es así, es es una así. simplificación, Sí. es una simplificación que a alguien no le sienta bien, Ujú. pero después de muchos años escuchando esas conversaciones, y yo evidentemente no, bueno, evidentemente no sé, la gente no lo sabe, no pesco en río, pero soy una gran observadora de pescadores de río. Y eso no sé si confiere sabiduría, pero Seguro que por lo sí. menos uno aprende mucho de lo que ve y de lo que oye. Y tanto, ¿Cómo se que no aprende mucho. eres pescadora? Pescas cuando se levantan tus hijos ya estás pescando. Estás Y cuando se pescando. Sí, eso acuestan sí. sigues pescando. Fin de semana, vacaciones. Y con el Eh, padre, o sea, más pescadora tú. Es Sí, difícil, ¿no? soy Ser más pescadora. pescadora, soy otro tipo de tipología de pescadora, pero seguramente, bueno, si se me acepta en el colectivo, es de otra manera, pero también pescadora. Claro que sí. Para la gente que nos está viendo, gracias de nuevo por pasaros un ratito por aquí con nosotros por el directo. Si tenéis alguna pregunta, en breve concluiremos el directo. Sería el momento de que pasaseis vuestras preguntas. Si tenéis alguna duda sobre el proyecto, le queréis preguntar algo a Jesús, Isa o a Sato, sería el momento. En cada directo, normalmente, dejaba un par de minutos de micro abierto para la persona que tenía delante, para que dijesen lo que quisiesen, que no tenía por qué ver con la entrevista. Si te parece, Satur, empezamos por ti, te doy un par de minutitos para que digas lo que tú quieras, si quieres enviar algún consejo de trato de trucha, lo que tú quieras. Yo no te voy a condicionar. No, 2 minutos de micro no, abierto para ti. consejos no. Solamente quería hacer una pequeña reflexión, y es que para mí, o para la federación, no para la federación, lo más importante es dar un paso más, es pasar a esa pesca colaborativa, colaborar con la administración, no ponernos en contra y siempre en contra de la administración, colaborar con las empresas civiles, con los particulares, colaborar con los padres, con el mundo científico, con los de eso, porque tenemos que sumar y sumar, porque lo tenemos un futuro muy negro, y tenemos que luchar. Y estos proyectos, ciencias que estamos haciendo, dándolo a conocer este esfuerzo, y permita que sigamos, no solo nosotros, sino los que vienen detrás, que puedan seguir disfrutando de la pesca, del medio ambiente, de los ríos. Tener estas sensaciones que hemos tenido y que queremos seguir teniendo. El mundo es es evolucionar, pero a través de la colaboración. Me parece muy, muy interesante lo que dices, porque además los pescadores, y yo me he dado cuenta que hace poquillo que estoy en el mundo de la mosca, cada uno es como muy receloso de sus secretos, ¿no? De sus sitios, de lo que pesca, de lo que no, de enseñar su caja de moscas, ¿no? Incluso he ido a pescar con gente que se da la vuelta para abrir la caja de moscas para que no veas lo que tiene, ¿no? Y al final es esa falta de colaboración, ¿no? que remarcas hace también, ¿no? que quizá no sea tan atractivo para la gente que se inicia o para nuevas generaciones, así que me parece muy bien lo que hacéis a través de la colaboración, de la información de todos, no solo crecer las nuevas generaciones, sino aportar un valor científico, un valor divulgativo del pescador, ¿no? hacia la sociedad. Jesús, vamos contigo, te doy 2 minutitos de micro abierto y para lo que tú quieras. Pues a ver qué te digo, pues que solo tenemos una vida y tenemos que gastarla bien y que tenemos que intentar dejar un mundo para que los que vengan detrás también la puedan gastar bien y que hay que pasar a la acción y el mundo de la pesca tiene que evolucionar, como todos, no nos podemos quedar atrás, sobre todo porque el nuestro es un mundo de tradición, de cultura, de paisaje,
hay que evolucionar y lo hemos hecho en el pasado. Hemos pasado de la pesca para autoconsumo a la pesca recreativa, de la recreativa a la deportiva y ahora estamos hablando de la pesca colaborativa y con unos factores, unos valores ambientales muy potentes. Yo soy de Alicante, o sea, no sé, un poco friki para el tema de la pesca con mosca, porque con ríos secos ya me dirás tú a mí, pero ojo que lo del cambio climático, a mí me gusta ser escéptico, ¿eh? Me encanta ser escéptico, porque eso te lleva a dudar de muchas cosas, y eso está bien, porque las dudas son preguntas, ¿no? Y búsqueda de respuestas. Pero ojo, en la provincia de Alicante tenemos problemas muy serios ya de cambio climático, poca broma con esto, ¿eh? Tenemos problemas de montes con fosilización forestal y otros de auténtico colapso fitoclimático. En el Pirineo, por ejemplo, se puede, bueno, pasan cosas, hay cambios y tú detectas que las cosas son diferentes, pero no están amenazados como en otros territorios, como en la provincia de Alicante, que los montes pueden colapsar en cuestión de apenas unos días, ¿eh? Por lo tanto, hay que ponerse las pilas, hay que pasar a la acción, tenemos que evolucionar y desde el mundo de la pesca no estamos diciendo que pesquemos de otra manera, no, si lo que estamos diciendo es que disfrutemos de la misma forma, únicamente tenemos que añadir esa observación final. Ser un poco más analíticos, ¿no? Entender un poco lo que ha pasado, por qué ha pasado y tomar un poco nota de ello, ¿no? Y para eso estamos en Trutacate, para recibir a los que, bueno, se quieran integrar en este mundillo y vivir una experiencia y aportar algo a su cuenca, a su territorio y a la sociedad en general, para ese valor añadido que necesita la pesca continental. No, y estoy seguro que dentro de poco no solo se pondrán en contacto con Satur durante las competiciones, sino que seguro que será una manera de funcionar de otras comunidades autónomas, de otros colectivos, porque al final es el siguiente paso que decís, ¿no? Ya no es solo la pesca sin muerte, hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que provocar ese cambio de tendencia. Ojo, y una última cosa, con eso acabo. Este proyecto, su fortaleza es que sí que es replicable en otros territorios, por mucha gente, pero es un proyecto para pescadores. Este proyecto no lo podrán desarrollar determinadas entidades, administraciones, colectivos, fundaciones. Está muy bien, que lo intente quien quiera. Este proyecto es para los pescadores. Y solo pescando podemos conseguir esa información. Lo único que nos falta es criterio, rigor, metodología y compartirlo. Eso desde Trutacat creo que es lo que hemos conseguido. Ahora solo falta que lo implementemos, nada más. Pero es para nosotros. Claro. No, la verdad es que... Y además os explicáis muy bien, ¿eh? Se entiende perfectamente y al final en concepto es algo que parece sencillo, ¿no? Vamos a colaborar con la información que tenemos todos, ¿no? De qué es lo que pescamos y demás, para enriquecer a las nuevas generaciones y para aportar algo. Pero claro, el organizar todo eso se ha tenido que llevar mucho esfuerzo y muchas horas, ¿no? Pues sí. Esfuerzo, horas, disgustos, satisfacciones, pero algo había que hacer. Y como la idea la teníamos clara, el método también, lo ensayamos, funcionó. Y nuestra mayor satisfacción es ir alcanzando poco a poco esos retos y aportar algo, dejar una huella ecológica, una huella social dentro de nuestro mundo y dentro de esos escenarios tan magníficos. No es un proyecto de custodia fluvial en el dominio público, o sea, que es ambicioso de verdad. Entonces, esa es nuestra satisfacción y le dedicamos tiempo y le dedicamos dinero, porque dinero porque lo ponemos y nos toca ponerlo porque bueno, ya nos pasa a todos los pescadores que gastamos mucho dinero en lo que nos gusta, pero es una auténtica pasión, pero también porque le dedicamos. Yo podría estar haciendo un proyecto, una pericial o trabajos que tengo encargados y resulta que tengo que desbloquear un asunto, no sé, el otro día con las cuencas y estuve dándole vueltas para ver cómo podía generar en el sistema de información geográfica las cuencas y publicarlo y demás. Pues bueno, pues hay que hacerlo. ISA está con las bases de datos, Satur está en contacto con todos los deportistas y con las redes sociales, que es un trabajo ingente, pero y le dedicamos, ya digo, nuestro tiempo es oro, pero lo hacemos con sumo cariño y con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Claro,
Claro. No, y al final cuando haces las cosas con cariño y con pasión es la manera de que salgan las cosas, ¿no? Y dedicándole mucho esfuerzo y sobre todo mucho cariño, como decías. Isa, te dejo un Bueno, momentito a ti para que quieras aportar. bueno, yo seré breve. Creo que es necesario que saquemos la pesca de las sombras. Es necesario que hagamos los ríos grandes. Es necesario que la sociedad oriente su mirada hacia los ríos, porque los ríos son la base de la vida y sin ellos y sin lo que tanto nos gusta hacer, que es ver esas truchas que deciden comer la mosca, sin los ríos no somos nadie. Por lo tanto, hay que seguir luchando por esta visibilidad a los pescadores, a las nuevas generaciones de pescadores. Y en eso continuaremos trabajando. Es la esencia de nuestro proyecto y es la esencia de nuestra dedicación a él. Aprender de los ríos, aprender todos los unos de los otros y que todo este aprendizaje sirva para mejorar estos ecosistemas que tenemos. Me parece además súper curioso ahora que lo decías, ¿no? Porque toda la historia de la humanidad, todas las civilizaciones han dependido siempre de tener un río al lado de sus ciudades, ¿no? Al lado de sus pueblos. Y hoy en día, sobre todo en las grandes urbes, ¿no? Pero como que el río hay mucha gente que ni lo mira, ¿no? Que pasa por al lado y ni mira si baja agua o no baja agua, ¿no? Al final esa deshumanización del mismo ser humano o ese desvincularse de la naturaleza, de la sociedad actual, hace que no nos demos cuenta, ¿no? de esos bioindicadores que decía Jesús, ¿no? Mira tu río, claro, si un día el río baja con espuma vas a notar algo extraño, pero es que hay mucha gente que no toma 10 segundos de su vida a decir, voy a mirar las plantas que hay alrededor del río, voy a echar un vistazo dentro del río. Así que me parece súper interesante, de nuevo os lo digo, y os agradezco de verdad que haya gente como vosotros que tome estas iniciativas, que dedique tanto tiempo y tanto cariño a hacerlo para que evolucionen tanto los ríos como la pesca como la sociedad en general. Y os quería agradecer a los tres especialmente pues que hayáis podido compartir este ratito conmigo de charla. Espero que la gente que lo haya estado viendo le haya parecido interesante. Os recuerdo que su perfil de Instagram es @trutacat con 2 T's, lo dejaré igualmente en la descripción del vídeo, y también podéis encontrar información de ellos a través de Google, simplemente poniendo Trutacat o en la web de la Federación Catalana de Pesca Esportiva y Casting. Pues nada, yo por mi parte doy por concluido el directo y de nuevo pues daros las gracias a Tur, Jesús, Isa, por vuestra participación. Oye, gracias a ti también. Yo le quiero dar las gracias a Raúl de Draga, que fue el que nos recomendó, que además comparte nuestros mismos valores. O sea, estamos encantados con él, y encima cuando hablan también de ti, pues las gracias también para él. Es un colaborador y un trutacatero extraordinario. Al 100%, no, y además a mí me despertó mucha curiosidad que me hablase también de vosotros, de lo que estabais haciendo. Yo sí que os seguía por Instagram, había visto alguna publicación, tal, no sé qué, pero no había entendido lo que erais, y ahora que lo he entendido me parece formidable, la verdad. Pues nada, de nuevo muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. Dejaré colgado el directo para los que hayáis pasado más tarde por aquí o lo queréis echar un nuevo vistazo, y nada, un saludo a todos y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.